Cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, a un lado le llamamos A de altura, a otro lado le llamamos B de base y al otro lado le llamamos C. No sé por qué de hipotenusa, pero así se llama. Entonces, así es como lo enseñan en la secundaria y es como lo seguimos trabajando. Generalmente acostumbramos que las letras minúsculas representen lados y las letras mayúsculas representen ángulos. Y se acostumbra, si esta letra se llama A, si este lado se llama A minúscula, entonces este ángulo le vamos a llamar A mayúscula. Si este lado se llama B, ¿cómo creen que se va a llamar este ángulo? B mayúscula. Y si la hipotenusa se llama C minúscula, ¿cómo le vamos a llamar a este ángulo? C mayúscula. Así es como lo vamos a trabajar. Ahora, los catetos, un cateto se define como los lados que forman el ángulo de 90 grados. Este va a ser un cateto y este va a ser otro cateto. En trigonometría nosotros tenemos que saber identificar un cateto opuesto y un cateto adyacente. El cateto opuesto va a ser el que está lejos del ángulo y el cateto adyacente va a ser el que está cerca del ángulo o forma el ángulo. Por ejemplo, en el caso del ángulo A, ¿quién es el cateto opuesto del ángulo A? Es este, porque está lejos, y el cateto adyacente sería este, porque está formando al ángulo. Entonces, para el ángulo A, vamos a ver esto, vamos a determinar las razones trigonométricas de este triángulo para el ángulo A y el ángulo B. Entonces, razones trigonométricas para los ángulos A y B. Algunos le llaman funciones trigonométricas. Es una cuestión un poquito de concepto, pero es válido, por lo menos para mí es válido. Entonces vamos a llamarle razones trigonométricas o funciones trigonométricas. Entonces empezaría para el ángulo A, entonces aquí voy a escribir: el seno del ángulo A se define como el coseno del ángulo A, lo vamos a definir tangente del ángulo A, cotangente del ángulo A, seno, coseno, tangente, cotangente, secante del ángulo A. Una manera que yo utilicé para memorizarlo fue, me quedan 10 minutos de video, permítanme un momentito, es el no fumar, ¿no? Recuerden cómo le expliqué hace un momento. Y cada uno de estos son cocientes o son razones trigonométricas, o sea, van a ser cocientes. Entonces le recuerdo: coca, caco, caco es coca, hielos, dice. Aquí se repite, estas dos se invierten, aquí sería caco, aquí sería HK y HCO. ¿Ok? Y ahí tenemos todo. Entonces, aquí, para el ángulo A, tenemos nuestro triángulo. Y en este triángulo encontramos que el cateto opuesto del ángulo A es A minúscula y la hipotenusa es C. ¿Ok? En el caso del coseno, el cateto adyacente del ángulo A, en este caso sería B, y la hipotenusa sería C. En la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, lo que sería A sobre B. Para determinar los tres que me restan, recordemos que solamente se invierten: B sobre A, C sobre B y C sobre A. Y estas serían las razones trigonométricas para el ángulo A. Si yo quiero hacer lo mismo, pero ahora para el ángulo B, por ejemplo, vuelvo a escribir sen, pero ahora del ángulo B, cos,
pero ahora del ángulo B. Tan del ángulo B, cot del ángulo B, sec del ángulo B y cosecante del ángulo B. Para memorizar, vuelvo a escribir cómo se definen. Recuerden que son cocientes o son fracciones. Y el primero es cateto opuesto, coca, hipotenusa, hipotenusa. Coca de nuevo. Se repite ahora caco, se invierten, luego HK y HCO. Entonces aquí vamos a encontrar ¿quién sería el seno de B? Ahora mi ángulo B está acá arriba, ¿sí? ¿Y quién sería el cateto opuesto? B minúscula. Y la hipotenusa, esa siempre va a seguir siendo C. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería A sobre C. Y la tangente va a ser B sobre A. Y la cotangente va a ser al revés, A sobre B, con recíproca. Aquí sería C sobre A. Y por último sería C sobre B. Y así encontramos las razones trigonométricas para el ángulo A y el ángulo B. ¿Cómo lo vieron?